Y, la superestructura del hecho cultural. En el tomo quinto, cuyo contenido consiste en el inciso superestructura y registros culturales, se realiza un estudio profundo y sistemático de las superestructuras. El presente artículo, que trata sobre aspectos generales de las superestructuras, para complementar los conceptos recientemente definidos de cultura exterior, edad, hecho histórico, hecho cultural, etc., puede considerarse como una introducción al mencionado tomo. Hagamos, pues, un resumen de las principales conclusiones obtenidas en los artículos anteriores. En el artículo F demostramos la manera arbitraria con que la historiografía moderna emplea el vocablo edad, al cual se lo ha vaciado de contenido para que sirva al solo efecto de señalar los intervalos de tiempo en que se divide la historia oficial. En el artículo G declaramos la intención de restituir a edad su antiguo sentido y, para ello, adoptamos una actitud crítica hacia la mentalidad racionalista, culpable de la mayoría de los errores que se cometen cuando se intenta conocer la verdad de un hecho histórico. Comenzamos recordando que en la remota antigüedad el concepto de edad no partía del hombre sino de Dios. Pero enseguida aclaramos que los dioses antiguos, hoy recordados como mitos, son en realidad arquetipos exteriores, psicoideos, es decir, dominantes en ciertas épocas para actuar sobre los hombres y su medio ambiente. Luego postulamos tres definiciones, primera, segunda, y tercera, de las cuales, la primera, decía: cualquier circunstancia histórica es la manifestación de un arquetipo psicoideo sobre la humanidad, en el marco de una cultura externa. Para comprender en toda su profundidad estas definiciones, decidimos demostrar que habitualmente se confunde el hecho histórico con el hecho cultural, del cual el hombre es ajeno. No es posible, dijimos, tomar el hecho histórico como un mero hecho natural y hacerle objeto de investigación. ¿Por qué? Porque el hecho histórico incluye al hombre en su forma como soporte concreto y no solo le impide ser ajeno, como respecto al hecho natural, sino que se manifiesta siempre actual para su atención, independientemente del tiempo cronológico en que tal hecho haya ocurrido. Finalmente retornamos a la identidad hecho histórico, hecho cultural, pero comprobando ahora que el hecho cultural es esencialmente estructurado, con lo cual lo es también el hecho histórico. Pero el hecho cultural es fáctico e incluye en su estructura a los objetos culturales exteriores y a los hombres que logra integrar su potencia. Es, con toda razón, una superestructura. Por eso preguntábamos: ¿de dónde le viene la potencia que posee a una superestructura exterior, propia del mundo? Y obtuvimos la respuesta: de los arquetipos colectivos psicoideos. Vamos ahora a ampliar esta respuesta recurriendo a la comparación analógica entre la estructura cultural y la superestructura. En la primera parte, en el artículo El mito y el símbolo sagrado, vimos que, cuando se produce la emergencia del símbolo sagrado, del mito interior, frente al yo perdido, aquel intentará desplegar su proceso sobre él, involucrándolo como actor y no como mero espectador. Ello ocurre porque el símbolo sagrado está referido al sujeto consciente, que es quien sostiene a la fantasía. Y porque su extensión metafísica, su participación de los arquetipos universales, le asegura suficiente potencia como para necesidad al sujeto consciente y fagocitarlo. Si el sujeto carece de suficiente energía volitiva como para suprimir la retención el símbolo sagrado, cual verdadero arquetipo, lo capturará y lo hará objeto de su manifestación, intentando desarrollarse hasta alcanzar la entelequia. En resumen, la emergencia de un símbolo sagrado en la conciencia tiende a enajenar la atención del yo perdido durante todo su proceso. Este proceso es análogo a la emergencia de un arquetipo psicoideo en el mundo exterior, en la esfera de sentido del mundo del demiurgo, acontecimiento que se denomina hecho cultural. Sintéticamente, la emergencia del símbolo sagrado en la estructura psíquica del pasú es análogo al hecho cultural en el mundo exterior. Y, del mismo modo que el símbolo sagrado tiende a enajenar la atención del yo perdido durante todo su proceso, el arquetipo psicoideo intentará capturar e integrar al observador exterior en la superestructura del hecho cultural. El hecho cultural, desde luego, es la forma que contiene a una superestructura de objetos culturales y hombres.
El arquetipo de la estructura cultural, o mito interior, posee potencia pasiva y, para emerger, necesita energía adicional, la cual es aportada por la razón como respuesta a la reflexión del yo perdido. Por causa de la razón el arquetipo resulta desenganchado de la estructura sémica del designio, tal como se explicó en la primera parte. Análogamente, el arquetipo psicoideo del plano arquetípico, o mito, también dispone solo de potencia pasiva y requiere, para su manifestación, de energía adicional, la cual es aportada desde el inconsciente colectivo universal, es decir, desde el plano astral profundo, región B, figura 39, por toda la comunidad cultural. Es la acción de la comunidad, al disponer como objeto cultural colectivo un signo que representa al símbolo sagrado, quien provoca su manifestación y lo desengancha del plan cósmico en el que se hallaba estructurado. Cuando un arquetipo psicoideo se actualiza en una superestructura, esta no permanece quieta sino que, por el contrario, se muestra animada de determinado movimiento. La forma, o sea, el hecho cultural, evoluciona hacia su máxima perfección, que es asimismo el mayor acercamiento posible a la forma arquetípica. Por eso llamamos entelequia a la forma final, que es el arquetipo mismo, hacia donde tiende la evolución del hecho. Pero la forma se halla sostenida por la superestructura, de manera que es en ella, en cada uno de sus elementos, objetos culturales y comunidad humana, que se desarrolla y concreta el arquetipo psicoideo. En esta evolución el arquetipo pone en juego una cantidad enorme de energía, que constituye la reserva misma de la comunidad, energía tomada del alma colectiva, y que es transformada y canalizada en la superestructura. Se entiende ahora por qué afirmábamos que la mayor potencia de la superestructura era capaz de captar a la estructura cultural de un observador e integrarla a su propia existencia. La energía que impulsa el desarrollo del hecho cultural es de un grado superior al humano, es decir, al del hombre individual, porque su origen es colectivo, procede de esa mayor potencia que posee la superestructura. El hecho cultural evoluciona hacia su entelequia, pero progresando instante tras instante en distintas realidades concretas. Si un hombre no participa del hecho cultural, hipótesis imposible tal como veremos, y se enfrenta a su realidad tomándola por objeto de conocimiento, intentará reducir racionalmente a la realidad concreta abstrayendo ciertas cualidades eminentes. Ya explicamos que no se puede aprender a una superestructura, ni a ninguna estructura, empleando el método analítico racional, yendo de lo concreto a lo abstracto. Pero el problema aquí no es que el hombre, observador objetivo de la superestructura, obtenga un concepto erróneo de la misma sino que, por ese mismo acto de observar, se convierta en un elemento más de la superestructura, a través del cual se canalice el impulso evolutivo del arquetipo psicoideo. El hecho cultural se está desarrollando impulsado por una gran potencia, lo note o no el observador, y en esa marcha hacia la entelequia la superestructura toma lo necesario para su perfección y rechaza aquello que le es inútil u opuesto. Salvo el caso del virya despierto, que será rechazado por su oposición, todos los hombres son necesarios para la evolución del hecho en tanto participen del mismo. Pero ser observador es ya participar, en calidad de testigo, y por eso toda la potencia de la superestructura se concentrará para conseguir su integración. Ello no es difícil pues al observar, el hecho cultural, quedan enfrentadas la estructura cultural del observador y la superestructura, produciéndose lo que la estrategia psicosocial denomina captura, es decir, la integración al proceso evolutivo del hecho cultural. Naturalmente, en un hecho cultural, participan inconscientemente uno o varios hombres, que son en definitiva de quienes se nutre el arquetipo psicoideo para desplegarse. Aquí no vamos a tratar el caso multitudinario de la superestructura porque el mismo se estudia con mucho detalle en nuestra obra Tratado de Estrategia Psicosocial de la SS, dentro de la teoría de los fenómenos gregarios, y porque el caso del observador capturado por la superestructura es altamente didáctico para demostrar la falacia de considerar a la cultura exterior como objeto de conocimiento. Como veremos en el tomo quinto, la única manera de obtener conocimiento cierto de una cultura exterior es consultando los registros culturales, para lo cual es menester disponer de la facultad de anamnesia, una facultad propia de los iniciados hiperbóreos que la Orden de Caballeros Tirodal enseña a desarrollar. El concepto de registro cultural se explica en los tomos cuarto y quinto. ¿Por qué se produce, pues, la captura? Respuesta.
Porque cuando la razón del observador explora a la superestructura descubre en esta a sus propias proyecciones, es decir, ve en el mundo exterior cosas de su mundo interior, inconsciente. Pero estas proyecciones no ocurren accidentalmente, sino que son buscadas por el arquetipo psicoideo disponiendo adecuadamente a la superestructura para recibir las imágenes convenientes. Si el observador cree ver que el hecho cultural se desarrolla según sus propios procesos interiores, se integrará voluntariamente al proceso exterior o, lo que es lo mismo, debilitará su voluntad de oposición. Nos preguntaremos cómo es posible que el observador vea aquello que conviene a la evolución del arquetipo psicoideo y no otra cosa. Y trataremos de explicarlo mediante una figura metafórica. Imaginemos un mosaico en el que se hallan dispuestas, una junto a otra, sin orden, las imágenes de todas las personas que hemos conocido en nuestra vida. Sería, sin dudas, un cuadro enorme, supongamos de unos 1000 metros cuadrados. Imaginemos, nuevamente, que tan enorme mosaico se encuentra verticalmente parado a nuestra espalda y que no podemos volvernos para verle. Solo nos queda el recurso de utilizar un pequeño espejo, el que nos devolverá una porción del mosaico por ser este demasiado grande y estar nosotros demasiado cerca. Bien, dispuestas así las cosas, nos bastará con modificar la posición del espejo para obtener el reflejo de cada uno de los rostros del mosaico. Pero entre tantas personas representadas allí, hay algunas que amamos, otras que odiarnos, otras que nos odian o aman, aquellas que nos despiertan piedad o rencor, etc. Es decir, las personas que hemos conocido en nuestra vida no son solo recuerdos, sino que, asociada a su imagen, existe una carga afectiva que es patentizada por la evocación. Por eso al mover el espejito vemos un rostro que nos hace sonreír y luego otro al que no queremos recordar, y un tercero por el que derramamos una lágrima, y luego, quizá, volvemos a aquel que nos alegró y nos detengamos largo tiempo en él, o, si aún no lo hemos hallado, moveremos el espejito y recorreremos el mosaico buscando el rostro más querido. Dentro nuestro siempre hay cosas que queremos ver, sentir o hacer y otras que tratamos de negar u ocultar. Para atraparnos no hace falta más que enfrentarnos al reflejo de nuestros propios deseos. Los arquetipos psicoideos orientan a las superestructuras, como si fuesen el espejo de la metáfora, para que reflejen aquello que nosotros inconscientemente deseamos ver, el proceso de nuestros propios arquetipos interiores, ante lo cual, como ante los rostros que nos arrancaban sonrisas y amor, nos quedaremos largo tiempo atrapados. La metáfora nos ha mostrado de qué manera se inicia la captura. Una realidad orientada a reflejar las expectativas interiores y las proyecciones efectivas del observador. Posteriormente, la atracción de las ilusiones exteriores que creemos descubrir realizadas en el hecho cultural. Se trata, bien que lo miremos, de una auténtica violación de la intimidad psíquica del observador y de su posterior sumisión al proceso evolutivo de la superestructura, es decir, al gran engaño, a Maya, la ilusión. Por eso decíamos, páginas atrás, que la mayor potencia de la superestructura captaba la estructura cultural y la integraba a su proceso exteriorizándola. Una vez que el hombre ha sido incorporado al proceso exterior, el arquetipo psicoideo se nutrirá de su propia energía y determinará su comportamiento dentro de los límites formales del hecho cultural. ¿Qué posibilidades tiene el hombre de evitar la captura? Muy pocas. En el estado de virya perdido es muy improbable que logre escapar a los procesos arquetípicos de que se compone la realidad del mundo exterior. Por eso los siddhas tratan de despertar la mine, la memoria de la sangre, induciendo la canción de Amort, y procuran, por distintos medios estratégicos, destruir las superestructuras que incluyen a los linajes hiperbóreos en sus procesos evolutivos. Para el iniciado hiperbóreo el proceso de los arquetipos psicoideos tiene un nombre específico, Gama, y su perfección final, su entelequia, es percibida como una catástrofe. Los viryas perdidos que participan de un hecho cultural lo hacen en calidad de actores de un drama cuyo argumento es desconocido y trascendente. Con otras palabras, la forma del arquetipo psicoideo, cuya manifestación concreta es la superestructura de los hechos culturales, constituye un argumento dramático. Ya dijimos, reiteradas veces, que no es posible poner bajo observación objetiva los hechos culturales sin correr el riesgo cierto de ser atrapados e integrados al proceso de la superestructura que los sostiene.
Ahora podemos agregar, dado que hemos calificado al proceso de dramático, que en el hecho cultural se desarrolla un drama del cual no es posible ser espectador. En efecto, el arquetipo se desarrolla en la superestructura y su potencia apunta a la entelequia del hecho cultural, es decir, a la catástrofe. En ese proceso toma lo necesario para alcanzar su perfección incorporando al drama todo aquel que se encuentre en relación cultural con la superestructura, o sea, a todo aquel que conozca a los objetos culturales de la superestructura por identificación con aserciones de su propia estructura cultural. Este concepto permite definir un radio de acción o esfera de influencia del arquetipo psicoideo a partir de los dos elementos básicos de que se compone la superestructura del hecho cultural: los objetos culturales y el hombre, vir ya perdido. Allí a donde sea reconocido un objeto cultural, será siempre un plano de acción para el arquetipo psicoideo, quien incorporará al observador como actor de su drama, conformando una superestructura y formando un hecho cultural. Vemos, entonces, que para el proceso de un arquetipo psicoideo hay prescindencia temporal. Solo se requieren objetos culturales y sujetos culturizantes, es decir, hombres provistos de una estructura cultural para quienes los objetos mencionados sean identificables. De aquí que los hechos pasados puedan volver a repetirse, tomándose actuales, desde el mismo momento en que se establece una relación cultural con un observador, es decir, con alguien que padece la ilusión de que un hecho cultural puede ser objeto de su observación. Un hecho histórico, o sea, un hecho cultural pasado, será siempre potente para incorporar a un hombre como sujeto de un drama. Siendo así, ¿de dónde procede la potencia necesaria para ello? Hemos dicho que en una superestructura, capaz de capturar a un hombre e incorporarlo a su proceso, la potencia proviene del arquetipo psicoideo hacia cuya entelequia evoluciona. Pero una superestructura es fáctica, concreta en cada momento de su desenvolvimiento. La potencia que da actualidad al hecho cultural se advierte claramente en el cambio dramático que se manifiesta en el prójimo, actor inconsciente, como nosotros mismos, de un argumento trascendente e inaprensible. Esa potencia prodigiosa, que se desarrolla de manera irresistible como fuerza del destino o dirección del drama de la vida, es aceptable que proceda de un arquetipo psicoideo dominante en el momento presente, ya que podemos comprobarlo en la dinámica del hecho cultural, de este hecho cultural en el que estamos incluidos en calidad de sujetos activos. Pero, de un hecho pasado, no se advierte con mucha evidencia cómo puede haber potencia suficiente en un arquetipo psicoideo desvalorizado, transformado en mito, para capturar a un observador e incorporarlo en su drama. Sin embargo, se trata de una ilusión producida por la excesiva dependencia a la temporalidad del mundo exterior, por la sincronización de los relojes biológicos del microcosmos con el tiempo del macrocosmos, que se traduce en una artificiosa exaltación del presente como soporte temporal de la conciencia. De allí que el yo perdido sea siempre conciencia presente. En realidad, un arquetipo psicoideo que fue dominante en el pasado, y cuyo proceso dio lugar a un hecho histórico, no se ha desvanecido en la nada, solo porque haya alcanzado la entelequia una vez en la historia. Pensar eso sería como suponer que esa planta de maíz, cuya germinación y crecimiento hemos observado, no podrá volver a repetirse luego de que se ha agotado el proceso evolutivo. Pero sabemos que no es así y que, en la naturaleza, la vida se repite siguiendo el ciclo del proceso formativo. En este sentido, los arquetipos psicoideos de una superestructura no difieren de aquellos que sostienen las formas naturales, y tanto unos como otros intentan cíclicamente manifestar su proceso y evolucionar hacia la concreción de la entelequia. Un arquetipo psicoideo nunca muere. Si desaparece de la vista, es decir, de la conciencia colectiva, ello puede deberse a dos causas. O continúa actuando efectivamente pero a nivel inconsciente, o realmente ha perdido efectividad para actuar. Esto último significa que permanecer en el plano arquetípico hasta el momento en que una comunidad humana lo vitaliza y se incorpore a su proceso. Pero un arquetipo psicoideo dormido, un mito, es un germen que procura desarrollarse en todo tiempo y por eso no es posible la contemplación del hecho histórico, para estudiarlo y conocerlo objetivamente, pues inmediatamente nos incorpora como sujetos de su drama. Claro que esta captura no significa que el hecho histórico volverá a repetirse igual que en el momento pasado en que ocurrió.
Para ello haría falta que nada hubiese cambiado, por ejemplo, que estuviesen allí todos los objetos culturales y el mismo clímax de aquel hecho que estamos evocando. No es así como se manifiesta un arquetipo psicoideo. De la misma manera como ningún grano de maíz es igual al otro, pero no por eso dejan de ser maíces, las formas que adquieren los hechos producidos por un mismo arquetipo, en distintas épocas históricas, admiten un cierto grado de variación, no esencial ni estructural sino formal. La relación cognoscitiva entablada con el arquetipo psicoideo de un hecho histórico, a cuando no alcance para que éste se desarrolle totalmente, es suficiente, sin embargo para que se desarrolle en alguna medida. Y ese desarrollo, esa potencia que comienza a fluir en nosotros al comprender la trama dramática del hecho histórico, implica la captura e inclusión en una superestructura, del mismo modo que si hubiésemos observado un hecho cultural aparentemente más actual o presente. El doble origen de la Edad de Oro. Podernos retomar ahora las definiciones primera, segunda y tercera. Aplicando los conceptos vistos hasta aquí se entiende mejor qué queríamos decir con primero, cualquier circunstancia histórica es la manifestación de un arquetipo psicoideo sobre la humanidad, en el marco de una cultura externa. Podríamos agregar también el hecho histórico es la forma concreta que adquiere una superestructura de hombres y objetos culturales durante su evolución hacia la entelequia del arquetipo psicoideo. Una edad histórica es así, no un simple periodo de tiempo entre hechos eminentes, tal como lo quiere la historia oficial, sino el proceso evolutivo del arquetipo Manu. Este arquetipo psicoideo, que actúa sobre toda la humanidad, tarda miles de años en desarrollarse y es la verdadera fuerza de la historia, la dinámica última de todo hecho cultural. Bajo su enorme manto se cobijan otros órdenes menores de arquetipos colectivos. Tales arquetipos pueden manifestarse en diversos hechos, pero todos los hechos guardan entre sí una relación estructural llamada macroestructura, edad, o yuga. La macroestructura, de todos los hechos culturales, es una forma concreta del arquetipo Manu. Es tan potente ese arquetipo que el comienzo y el fin de su proceso va acompañado de tremendas modificaciones en la superficie terrestre y de un salto evolutivo en las humanidades que la pueblan. Esto significa que hay una influencia telúrica de los arquetipos psicoideos en relación con la evolución humana. Empero, esa relación recién se definirá en el tomo 12, cuando se expliquen los conceptos de microclima e isla psicoidea, sin los cuales no es posible comprender el efecto geocrónico que la Tierra ejerce sobre los distintos grupos étnicos y el porqué de las antiguas migraciones estratégicas de los hombres de Cro-Magnon. Cuando expusimos el método de la clave genética, empleado por los siddhas traidores para favorecer el encadenamiento espiritual, dijimos que ella se basa en el maituna entre un miembro de la especie humana, del cual van a descender pueblos y naciones, con un siddha traidor encarnado en un cuerpo actualizado del arquetipo Manu. Esta afirmación se refiere exclusivamente al método empleado por los siddhas traidores para ajustar génflicamente a las distintas razas. Para ello precipitan la entelequia de un arquetipo humano y, encarnándose momentáneamente en ese cuerpo tipo, se entregan a copular con miembros de la raza que se pretende evolucionar, tarea por lo que siempre han demostrado sentir especial predilección. Pues bien, en los tomos sexto, séptimo, octavo y 13, se suministrará la información suficiente para que este concepto sea claramente comprendido por los elegidos. Desde luego, no podemos desarrollar aquí un esquema de la jerarquía planetaria y solar por la extensión del texto que ello nos demandaría y porque nuestro objetivo es exponer la sabiduría hiperbórea, es decir, la ciencia gnóstica que descubre para el espíritu cautivo la manera de liberarse de las cadenas materiales, y no perder tiempo en comentar la infame obra del demiurgo. Pero vale la pena recordar que la Tierra forma parte de una cadena evolutiva al igual que los otros planetas del sistema solar, estando todos incluidos en un plan de evolución, colosal arquetipo, concebido por el demiurgo solar o logos solar. Sin embargo, en estos artículos, al referirnos al demiurgo generalmente lo hacemos pensando en el logos planetario o Sanat Kumara. De él dependen los Manu. El Manu simiente que es la idea de la Tierra con sus 7 reinos, a los que impulsa evolutivamente en su desarrollo. Luego está el Manu raíz, que es el arquetipo de una humanidad, incluidas sus razas y subrazas. También hay arquetipos Manu de una raza raíz, etc.
Como ya hemos dicho muchas veces, los demonios de la jerarquía pretenden que la evolución, de acuerdo al plan, produce un innegable progreso en los egos encarnados. El cumplimiento de las pautas arquetípicas es una verdadera entelequia y, por eso, todo hombre que haya pasado un cierto número de encarnaciones, sometido a las leyes kármicas, debe trascender el nivel humano y pasar al superhumano o adeptado, es decir, a formar parte de la jerarquía. Tal como veremos más adelante, la estrategia sinárquica apunta a valorizar el futuro y a oscurecer el pasado. Dicho objetivo, que en muchos casos se trasunta en actitudes aparentemente vanas y superficiales, tiene en verdad hondas raíces metafísicas. En el futuro están las entelequias de todos los arquetipos y, por consiguiente, la perfección humana por evolución hacia un arquetipo Manu. Sin embargo, contra esta idea, desde remotas épocas se opuso el concepto de que, conforme pasaban las edades, el hombre involucionaba y caía cada vez más en el fango de la materia. Para quienes así opinaban, la vida constituía un drama y el futuro una catástrofe. Es fácil advertir que semejante concepto procede de la sabiduría hiperbórea y que no es simplemente una idea contraria al plan de evolución, sino el producto de percibir gnósticamente, con la sangre, la tragedia de los espíritus encadenados a la evolución de los arquetipos psicoideos. Tal percepción corresponde a una intuición del origen divino del espíritu y a la certeza de que todo tiempo posterior representa una decadencia, la pérdida de un estado de divinidad primordial. Este concepto de caída espiritual y pérdida de la divinidad es netamente hiperbóreo y muy antiguo. Pero, con el correr de los milenios, dicho concepto se tomó exotérico y dio lugar a distintas figuras mitológicas en las cuales se reconoce claramente, no obstante, a la antigua percepción del origen primordial. La principal de estas figuras es la de Edad de Oro, a donde el espíritu eterno ha sido humanizado y se lo ha imaginado habitando un paraíso o Edén. Pero aún así, con todo lo exotérico que esta imagen presente, se trata del antiguo concepto hiperbóreo y como tal debe ser reconocido. Posteriores degradaciones concibieron 4 edades, cada una más decadente que la anterior, tal como puede leerse en los principales clásicos griegos, Homero, Hesíodo, etc. El poeta romano Ovidio, que vivió en una época tardía, 43 a.C., 17 después de Cristo, recogió de la tradición griega lo siguiente. Cuarto, las 4 edades. La primera de todas fue la Edad de Oro, la cual sin coacción, sin ley, practicaba por sí misma la fe y la justicia. Se ignoraba el castigo y el miedo, y no se veían grabadas en público, en bronce, para ser leídas, palabras amenazadoras y la multitud suplicante no temblaba ante la presencia de su juez, sino que estaba segura sin defensor. Todavía no había sido cortado el pino en sus montañas y no había descendido a la líquida llanura para visitar un mundo extranjero y los mortales no habían conocido otros litorales que los de su país. Todavía no circundaban las ciudades los profundos fosos. No había largas trompetas, ni cuernos de bronce curvado, ni cascos, ni espadas. Sin necesidad de soldados, las naciones pasaban seguras sus ocios agradables. La misma tierra, libre de toda carga, no hendida por el asadón ni herida por el arado, daba por sí misma de todo. Y contentos de los alimentos que producía sin que nada la obligara, los hombres recogían los madroños, fresas silvestres, frutos del conejo, moras que se adherían a las zarzas espinosas y bellotas que habían caído del copudo árbol de Júpiter. La primavera era eterna y los apacibles céfiros acariciaban con sus tibios soplos a las flores nacidas sin semilla. También la tierra, que no había sido labrada, producía mieses y el campo sin ser cultivado se cubría de grávidas espigas. Manaban ya ríos de leche, ya ríos de néctar y de la verde encina iba destilándose la dorada miel. Después de que el mundo estuvo bajo el gobierno de Júpiter una vez que Saturno fue enviado al tenebroso Tártaro, llegó la edad de plata, inferior a la de oro, pero mayor que la del amarillento bronce. Júpiter acortó el tiempo de la antigua primavera y, por medio del invierno, el verano, el inconstante otoño y la cortada primavera, dividió el año en 4 estaciones. Entonces, por vez primera, abrazó el aire impregnado de fuego y el hielo, endurecido por los vientos, quedó en suspenso. Entonces, por primera vez, los hombres entraron en sus casas. Esas casas fueron unas grutas de espeso follaje y ramas entrelazadas con cortezas.
Fue también entonces cuando las semillas de Ceres se introdujeron en los largos surcos y los bueyes gimieron bajo el peso del yugo. Después de esta, llegó la tercera, la edad de bronce, más feroz en sus condiciones naturales y más pronta a los terribles combates, no siendo, sin embargo, perversa. La última fue la que tuvo la dureza del hierro. En esta era de un metal tan vil apareció toda clase de crímenes. Huyeron el pudor, la verdad y la buena fe y ocuparon su lugar el fraude, la perfidia, la traición, la violencia y la pasión desenfrenada de las riquezas. El marino entregaba las velas a los vientos que aún no conocía suficientemente y las maderas de los navíos, que durante tiempo habían estado en las alturas de los montes, se lanzaron a las aguas desconocidas y el canto agrimensor señaló límites largos a la tierra, antes común, como la luz del sol y los aires. Y no solo se exigía a la fecunda tierra las cosechas y alimentos debidos, sino que se penetró en sus entrañas y se arrancaron los tesoros que excitaban todos los males, que ella había sepultado y había ocultado en la sombra de la Estigia. Y ya había aparecido el dañino hierro y el oro, mucho más dañino que el hierro. Aparece la guerra, que lucha con cada uno de los dos, y con su mano ensangrentada agita las resonantes armas. Se vive de la rapiña. El anfitrión no está seguro del huésped ni el suegro de su yerno. También es rara la concordia entre los hermanos. El esposo trama la perdición de la esposa y esta la de su marido. Las terribles madrastras mezclan los insidiosos venenos. El hijo, antes de tiempo, se informa sobre la edad del padre. Yace por el suelo la piedad vencida y la doncella Astrea, la última de los inmortales, abandona la tierra empapada en sangre. En este relato de Ovidio, y en otros similares, se ha querido ver el recuerdo de la prehistoria humana y la confirmación de las glaciaciones, lo que no está del todo desacertado. Pero, bajo el manto de mitos y leyendas, se advierte nítidamente el concepto apuntado. Al principio una edad de oro, que es una idea degradada del origen, y luego 3 edades, de plata, de bronce y de hierro, en las cuales el hombre acentúa cada vez más su decadencia espiritual. Y este concepto, subyacente bajo la cáscara del mito, es netamente hiperbóreo, tal como dijimos. En la India, tan castigada culturalmente por los maestros de sabiduría de Shambhala, se ha dado una solución a la caída evidente de la humanidad en el materialismo mediante la incorporación de las 4 edades en sus eternos ciclos de retorno. Las edades son Satya Yuga, edad de oro, Treta Yuga, de plata, Dvapara Yuga, de bronce, y Kali Yuga, de hierro. Claro que estos 4 yugas o edades forman un Chatur Yuga, el cual vuelve a repetirse eternamente en los distintos manvantaras o periodos de manifestación del demiurgo. La caída está aquí justificada para facilitar nuevos ascensos kármicos dentro del siniestro plan de evolución, el cual tiene su expresión concreta en los manúes o arquetipos psicoideos. Pero se trata solo de una maniobra cultural de los maestros de Shambhala, quienes han sembrado la confusión en las tradiciones hiperbóreas de los antiguos arios. La caída es verdadera y no existe ninguna persona que haya sobrevivido a las noches que siguen a los días de manifestación, sean yugas o manvantaras, cuando el demiurgo, cual monstruo horripilante, reabsorbe en su sustancia a la famosa creación material. Para nosotros tendrá particular importancia el concepto de Kali Yuga, equivalente esotérico de la edad de hierro Egea, al que vamos a exponer, en el tomo 12 de acuerdo a la sabiduría hiperbórea. Solo agregaremos, aquí, 2 palabras sobre la edad de oro. Según dijimos, la edad de oro es una figura exotérica, fundada sobre la percepción del origen hiperbóreo del espíritu. Pero quizá convenga aclarar por qué en las distintas civilizaciones siempre aparece vinculado con dicha imitación del origen, que es una idea trascendente, la imagen del paraíso terrenal, que es una idea inmanente. Por ejemplo, en la epopeya de Gilgamesh se describe un paraíso habitado por Enkidu. Y lo mismo es el jardín de las Hespérides o los campos elíseos en los mitos griegos. Para no citar la Biblia o Aryana Vaiji, el paraíso de los Parsis, etc. Aquí debe adoptarse el siguiente criterio hiperbóreo. Primero, la caída del hombre primordial, y todos los mitos que aludan a ella, se refieren de manera distorsionada al encadenamiento del espíritu eterno a la materia, su cautividad y esclavitud a la obra del demiurgo. Hay, entonces, una referencia velada al origen. Segundo, el paraíso terrenal es un recuerdo del paso. En efecto,
Cuando los Siddhas ingresan al sistema solar, encuentran en la Tierra a un homínido, antepasado del Pazu, que era todo lo que el Demiurgo y sus devas habían podido lograr luego de millones de años de despliegue evolutivo del Manu. Pero esta criatura miserable, que quizá por eso no evolucionaba, se hallaba, en un verdadero paraíso, disfrutando feliz y al cuidado de los devas. Luego de la traición de los Siddhas, por causa de la clave genética, los Pasúes comenzaron a evolucionar más deprisa debido al aporte del linaje hiperbóreo y a la cautividad de los espíritus venidos de Venus. Sin embargo, en sus memorias genéticas se conservó el recuerdo de aquella era de completa felicidad y total idiotez. Según afirmábamos anteriormente, el espíritu hiperbóreo es necesario en los planes del Demiurgo porque es hacedor de cultura. Basta observar la riqueza cualitativa y formal de los mitos de la Edad de Oro para comprobarlo. En tales híbridos culturales las imágenes primitivas, animales, del Pazu, se han visto transformadas hasta adoptar una forma mítica, es decir, arquetípica gracias a su adaptación a las pautas superiores de la raza hiperbórea. Solo así puede haber evolución. Cuando una estructura cultural es capaz de contener aserciones, símbolos, que hagan posible el proceso de los arquetipos psicoideos. En los mitos de la Edad de Oro, mejor que en ningún otro, podrá comprobarse ese doble contenido, que es la base de la cultura, y la prueba de la traición de los Siddhas de la faz tenebrosa. Un recuerdo genético del Pazu, el paraíso terrenal, y un recuerdo de sangre del espíritu hiperbóreo, el origen divino. Su combinación da los distintos mitos sobre la Edad de Oro. La situación actual del Virya perdido. En la primera parte estudiamos el doble objetivo de la finalidad del Pazu. El microcósmico apunta a desarrollar la esfera de conciencia del Pazu, pues con ello se asegura el objetivo macrocósmico, el cual se propone poner sentido en los entes, producir culturas que conserven el sentido óntico. Con referencia al objetivo microcósmico, avanzamos bastante en la descripción de la esfera de conciencia y del sujeto consciente, y demostramos que el yo perdido es ajeno al Pazu, que su presencia en la entraña de la conciencia obedece al encadenamiento del espíritu. Expusimos así que es un Pazu y que es un Virya perdido, y mostramos cómo éste, por su confusión estratégica, se entrega habitualmente a cumplir con el objetivo microcósmico de la finalidad del Pazu. Sobre el objetivo macrocósmico, no obstante habernos referido a él constantemente, no adelantamos gran cosa en su dilucidación, por carecer de los conceptos microcósmicos complementarios, necesarios para plantear debidamente el problema. Pero tales conceptos han sido en gran medida definidos en este inciso, a menudo mediante la aplicación del método comparativo entre micro y macrocosmos. Estamos ahora, pues, en actitudes de situar al Virya perdido en el mundo exterior, de comprobar su comportamiento en el seno de culturas hechas a la medida del objetivo macrocósmico de la finalidad del Pazu. Y esta posibilidad es importante porque tales son las determinaciones inmediatas que condicionan al Virya perdido en su actualidad mundana. Del seno de esas culturas, del corazón de una sociedad sinarquizada y judaizada, ha de partir el Virya perdido en busca de su liberación espiritual. Por eso el despertar que aquí proponemos, basado en un cambio permanente de actitud del yo perdido, es decir, en un cambio interior, requiere también para que sea efectivo, una correspondiente actitud exterior. Actitud que solo podrá adoptarse si se comprende cabalmente el objetivo macrocósmico, si se aprecia con exactitud la situación actual del Virya perdido, es decir, hablando un lenguaje franco, si el Virya perdido entiende en qué está metido. Para evaluar en términos generales la situación actual de un Virya perdido, hay que considerar que él mismo se halla habitualmente integrado en varias superestructuras. Esta consideración es siempre válida salvo el caso en el cual el Virya participa de una mística racial. La principal es la superestructura del hecho familiar de la que casi nadie escapa. En el tomo 9 se expondrá un método individual, denominado prueba de familia, que permite evaluar a cada uno el grado de dependencia que lo liga al arquetipo familiar y le indica si se encuentra en aptitud de optar por una vía tántrica de liberación. Aparte de, con seguridad, el Virya perdido puede estar integrado en muchas otras superestructuras de hechos culturales, a las que deberá observar y comprender para desencadenarse o evitar la captura. Naturalmente, el Virya perdido es escéptico, cree ser libre, y niega o desconoce la existencia de las superestructuras.
Por eso aceptar su existencia, aunque solo se cuente con una intuición, es ya un primer paso gnóstico. Y es importante entender esto. Quien acepta la existencia de las superestructuras, y lucha por comprenderlas y evitar ser capturado por ellas, en realidad se está liberando del karma. En verdad las superestructuras constituyen la trama dramática del karma. La integración del virya en una superestructura compensa dramáticamente, en el acto, ciertos desequilibrios arquetípicos causados por hechos pasados. Tal compensación energética, que es vivenciada como dramática, se denomina kármica. Es la reacción del mundo exterior, mediante su captura e integración dramática en una superestructura por una acción pasada protagonizada por el virya. De allí que la verdadera libertad, la autonomía óntica, se obtenga solo al aceptar la existencia de las superestructuras y no al negarlas presuntuosamente o ignorarlas. Mas, quien no solo acepta también conoce y estudia a las superestructuras, va en camino seguro de convertirse en virya despierto, pues tal comprensión le obligará a mantener un permanente estado de alerta y a desarrollar una estrategia para evitar la captura. Y, en la medida que se independice de los arquetipos psicoideos, que adquiera autonomía óntica, libertad exterior, el yo perdido se irá reorientando estratégicamente hacia el Selbst. Entonces se hará patente la posibilidad del desencadenamiento espiritual. Pero tal actitud exterior, resuelta a evitar la acción de las superestructuras, solo puede provenir de quien primero ha adoptado una actitud interior graciosa luciférica, pues solo así es posible disponer de suficiente energía volitiva para resistir la presión del mundo exterior, la fuerza del gran engaño, la potencia sumiente del terrible secreto de Maya. Resumiendo, la situación actual, característica, del virya perdido es la integración en las superestructuras de hechos culturales. Incorporado dramáticamente en la trama exterior, el virya cumple en grado sumo con el objetivo macrocósmico de la finalidad, pues el sentido que él pone en el mundo es el que más aprecia el demiurgo. Con otras palabras, en su actuación dramática el virya expresa un sentido intenso, que tiene la dimensión del dolor, y que se compone en realidad de dos fuerzas denominadas amor y odio. El dolor, que el virya pone en un hecho cultural que lo incluye dramáticamente, es análogo a la primera intención que dirige a un símbolo y hacia la conciencia, ver figuras 21, 22 y 23. En un símbolo emergente y existe una referencia a sí mismo que lo dirige hacia el umbral de conciencia, pero, según se observa en la figura 23, tal referencia, o primera intención, se compone a su vez de dos referencias básicas, una emocional y otra racional. En un hecho cultural ocurre algo semejante, pues el dolor, puesto en juego por todos los hombres que integran su trama, dirige el sentido del drama hacia el umbral del sentido, de donde el hecho cultural ha de emerger como sentido del mundo o representación consciente macrocósmica. Mas este dolor, que da dirección al hecho cultural, se compone de dos referencias básicas, en realidad son 7, una emocional, odio, y otra racional, amor, análogamente a la primera intención del símbolo emergente. En el artículo se nos preguntábamos, ¿qué suceso del mundo exterior es análogo a un relieve en el horizonte de la significación continua? Respuesta. Cuando un suceso se destaca nítidamente en el continuo transcurrir de la historia, se dice que el mismo constituye un hecho histórico, es decir, un hecho cultural pasado. El hecho histórico o cultural, en la estructura de la cultura externa, es análogo a la manifestación de un relieve y en la estructura cultural. Pero, siendo que un relieve tal como y es un símbolo conformado por la manifestación de uno o más símbolos arquetípicos, debemos inferir de ello que, análogamente, el hecho histórico o cultural es la manifestación de un arquetipo psicoideo. Respuesta. En efecto, todo hecho histórico es la manifestación de un arquetipo psicoideo, o mito, en un espacio cultural determinado. Ahora podemos completar esta analogía agregando que el hecho cultural, cual símbolo y emergente en la conciencia, se dirige a la conciencia del demiurgo, es decir, a la esfera de sentido del mundo, guiado por su primera intención, el dolor humano. El dolor, o primera intención, es una nota energética del hecho cultural. Vemos, pues, que la conciencia del demiurgo se nutre del dolor humano y, lo que es más espantoso, que el dolor humano es necesario, absolutamente necesario, para la propia evolución del demiurgo. Recordemos la conclusión expuesta en el artículo de
El objetivo macrocósmico de la finalidad del pasú, construir culturas externas, poner sentido en los entes, contribuye al desarrollo evolutivo de la conciencia del demiurgo. Tal conciencia del demiurgo crece en función del sentido del mundo, por la emergencia significativa de los hechos culturales, análogamente a como la esfera de conciencia del pasú crece por efecto de la emergencia de las representaciones conscientes. Quien comprenda esta necesidad de dolor que hay en la esencia del mundo del demiurgo, comprobará que es utópico esperar que algún día el dolor desaparezca de la vida humana. Por el contrario, el dolor y el sufrimiento se irán incrementando permanentemente, en forma paralela al progreso cultural. Y el demiurgo, por sí mismo, jamás hará nada para revertir esta situación actual del virya perdido. Pero las culturas humanas, en esta etapa del Kali Yuga, o están ya dominadas por la sinarquía o van camino de estarlo muy pronto. Y desde tan formidable concentración de poder, los doctrinarios liberales, sionistas o marxistas, anuncian con contagiosa certeza un mundo cada vez mejor, con mayor justicia social, sin clases, sin enfermedades, con paz permanente, etc. ¿Qué cabe esperar de tales promesas? Respuesta: nada. A lo sumo alguna variante del engaño, pero jamás un verdadero plan destinado a terminar con el dolor, a producir un estado constante de alegría social, tal como, por ejemplo, el programa Kraft durch Freude, KDF, Fuerza por la Alegría, del Tercer Reich. Pero es natural que así ocurra puesto que tras la sinarquía, en cualquiera de sus alas tácticas, están los siddhas traidores, es decir, los responsables extraterrestres del encadenamiento espiritual, quienes mutaron genéticamente al animal hombre terrestre para acelerar su evolución y con ello elevaron hasta niveles increíbles el dolor de la vida. Ellos, y la raza sagrada hebrea que representa al demiurgo sobre la tierra, nunca permitirán que el hombre deje de sufrir pues el dolor, que dirige hacia el demiurgo el sentido puesto en los entes, constituye una referencia imprescindible para la dinámica del horroroso universo material. Se entenderá ahora por qué la sabiduría hiperbórea afirma que la principal fuente del dolor humano, esto es, la pobreza, y jamás será desterrada de las comunidades culturales por ningún sistema de gobierno sinárquico y que, por el contrario, los comunistas, demócratas, liberales, socialdemócratas, socialistas, republicanos, demócrata-cristianos, etc., harán lo posible por aumentarla, aunque disimulando, desde luego, sus verdaderos planes. Solo una sociedad organizada carismáticamente en torno a un líder o Führer, en el marco de una mística, podrá independizarse de los karmas colectivos, de las superestructuras culturales animadas por arquetipos psicoideos del demiurgo, y edificar una sociedad no fundada sobre el dolor de sus bases. Claro que una sociedad así, como el Tercer Reich, no contribuye para nada a los planes de la sinarquía y constituye una afrenta para el demiurgo y su raza sagrada hebrea. Una sociedad así, por lo tanto, debe estar bien preparada y dispuesta para sostener la inevitable guerra total que le librará el enemigo. La terrible visión del mundo exterior que aquí mostramos es la que todo virya perdido debe de algún modo vislumbrar. Si así no ocurre, si el virya cree que el universo material no es intrínsecamente malo, o tiene fe en que algún día se erradicará el mal del mundo, que acabará la pobreza y el hombre será feliz, ello es señal de que el velo que cubre sus ojos es demasiado opaco. Velo poético, velo del engaño, velo de Maya, lo denomina la sabiduría hiperbórea. Con semejante velo, lo afirmamos enfáticamente, no será posible que el virya se oriente hacia el Selbst. Antes se perderá irremediablemente en el terrible secreto de Maya. Pero si el virya comprende lo que aquí decimos, y lo intuye cierto, entonces podrá continuar profundizando en la esencia del engaño, procurando liberarse de su integración a la cultura exterior y preparándose para plantear el desafío del retorno al origen, el cual será efectuado en el kairos justo, cuando lo indique el honor de su voluntad graciosa. Finalmente, y esto debe verse claramente, el estado actual del virya perdido es el siguiente. En lo interno, posee un yo perdido sumido en el sujeto consciente, es decir, casi permanentemente temporalizado. Sin embargo es capaz de intuir fugazmente al espíritu, a su eternidad, a su infinitud, y desea alcanzarlo, mas, sin saber hacia dónde hay que buscar. Ignora, por supuesto, que la búsqueda del espíritu, que debe comenzar por el Selbst o foco de reflexión gnóstica, solo puede emprenderse con éxito si se parte de una hostilidad esencial.
y lo ignora porque la estrategia sinárquica y la cultura judaica le han convencido que nada hay más opuesto al espíritu que la hostilidad o cualquier otra forma de enemistad o contrariedad hacia la obra de Dios, vale decir, hacia el demencial y nefasto universo del demiurgo. Por eso, por tal esencial engaño, el Virya no encuentra habitualmente al espíritu, ya que en lugar de buscar a un Dios, que eso es su espíritu hiperbóreo, se entrega a perseguir una caricatura con muletas, la vil ilusión de un espiritucillo dulce y asexuado que declama cánticos sagrados en torno del trono de Jehová. Esta repugnante criatura espiritual es la que algunos viryas perdidos, y otros mentecatos, creen ser o quisieran ser algún día, después de la muerte, o el día del juicio final, etc. Habrá que convencer a los viryas, pues, que el espíritu hiperbóreo pertenece a una raza guerrera y que la hostilidad hacia el mundo material es la principal cualidad de su esencia. En lo externo, el virya perdido se halla habitualmente integrado en la superestructura del hecho familiar y participando activamente en hechos culturales de distinta clase. Su estado actual externo depende, pues, de acuerdo a un riguroso balance kármico del proceso de los arquetipos psicoideos que animan las superestructuras. Pero de tales arquetipos psicoideos, que lo mantienen sujeto a las superestructuras que ellos sostienen como contexto del mundo exterior, el virya perdido es ignorante, está como en un sueño, es decir, está dormido para esas realidades metafísicas. Y para colmo de males, el sentido que él expresa en el mundo, sentido puesto en los entes con la fuerza del dolor, es la luz que ilumina la conciencia del demiurgo. Luz, energía, fuerza externa, que es también amor, odio, sufrimiento, dolor interno, imprescindibles para que él experimente el placer del creador, el goce que proporciona el descubrimiento posterior de la obra. El virya perdido, aquí en nada distinto del pasú, es quien valora y valoriza la obra del demiurgo, quien pone nuevo sentido en los entes del mundo al proyectar objetos culturales y construir culturas exteriores. Tal actitud representa el bien y constituye una dirección, un rumbo moral, hacia el que apunta la evolución. Con el derrotero señalado por el dolor humano, que es una intención subyacente en el sentido, la historia progresa hacia la entelequia del plan cósmico, hacia el pralaya, hacia la perfección final de los arquetipos que fue propuesta por el demiurgo al comienzo del Manvantara. El estado actual del virya perdido, su situación real, nos muestra que el despertar, es decir, el paso previo al desencadenamiento espiritual, es una tarea externa e interna, un movimiento estratégico de gran precisión, un salto dado con absoluta seguridad en el kairos justo. El despertar, así descrito, es idéntico al acto de guerra individual del virya. Un golpe de valor supremo que podrá descargar sobre el enemigo todo aquel que comprenda, y siga, la vía de la oposición estratégica explicada en este libro de Fundamentos de la Sabiduría Hiperbórea.